Shakira vuelve a ser el foco de atención mundial y no es para menos. La noche de los premios MTV Video Music Awards 2023 en el Prudential Center de Newark, en New Jersey, quedará grabada en la memoria de todos por siempre. Después del apoteósico triunfo de la colombiana, no solo tras conseguir el icónico premio MTV Michael Jackson Video Vanguard Award, como ya se venía anunciando desde hace semanas, y todos sus fanáticos contaban los segundos para ver este sueño hecho realidad, pues la colombiana es la primera artista latina mujer en llegar tan lejos, sino también con todo el impresionante despliegue en escena con el que la barranquillera quiso condensar 30 años de carrera y lo que todos vieron en el escenario sin duda que dejó a muchos sin aliento, incluyendo a un Piqué y una Clara Chía, que si bien hace poco se apoderaban de las redes sociales para presumir de sus vacaciones soñadas en Croacia, junto a todo el clan Piqué, paseando en barco y surcando las olas en paddle surf, y luciendo con orgullo el nuevo cuerpo de la joven de 24 años, tan diferente al que el paparazzi Jordi Martín capturó al inicio de su relación, y que pese a que se nota que Clarita se ha esmerado en bajar excesivamente de peso, no sabemos si para sentir que está a la altura de una Shakira que sigue siendo una diva, y esto quedó más que demostrado en la gala de los Video Music Awards. La verdad es que tanto la novia del exfutbolista como el propio Gerard no tardaron en ser blanco de duras críticas. Él por haberse quedado picado y presuntamente querer fabricar en clara Clarita a una Shakira a la que no puede olvidar, y ella por querer imitarla, y pese a todo eso no llegarle ni a la altura de los talones a la colombiana. Pues parece que ese cuento de hadas que les duró poco comienza a tambalearse. No solo que Piqué y su novia siguen estando en la boca de todos, sino que además el presidente de la Kings League ha recibido la peor de las noticias en mucho tiempo. La televisión española lo cancela, y España no dará cabida a sus negocios, puesto que en ese país nunca más se podrán transmitir los eventos futbolísticos que dirige. Sin embargo, pese a que esto ya era bastante duro para Gerard, lo peor estaba por llegar, con una Shakira que lo dio todo como el pedazo de artista que es y deslumbró como nunca en una histórica y legendaria actuación, en la que irremediablemente Piqué sería el protagonista, logrando humillarlo de nuevo a él y a Clara Chía. Lo cierto es que la madre de Milan y Sasha debía preparar un repertorio de corios para ponerlos en escena, que sintetizaran sus principales éxitos a lo largo de toda su trayectoria musical. Trayectoria que, como sabemos, se vio truncada por una larga temporada, cuando se dedicó por entero a sus hijos y a apoyar a Gerard, para que consiguiera sus títulos con el Barcelona, logrando que terminara anulada como mujer y artista, pero afortunadamente, tal como lo hemos visto en los últimos meses, ha vuelto a renacer, desprendiendo todo su brillo, poderío y luz, como en los inicios de su carrera, y que tristemente después fue apagada. Shakira hizo gala de su indiscutible talento al interpretar sus mayores éxitos en los MTV Video Music Awards 2023, y desde el momento en que la colombiana se subió al escenario, el público no pudo evitar estar en vilo ante la promesa de una actuación inolvidable. Con su carisma arrollador y un atuendo lleno de brillo y glamour, luciendo un mini vestido nude con flecos para remarcar su cadera en cada movimiento sexy, siendo este uno de los 4 looks sublimes de la noche, y una voz que derrochaba poder y emoción, Shakira desató una auténtica tormenta de aplausos y ovaciones. Pero lo que ni Piqué ni Clara Chía jamás imaginaron es que la expareja del exfutbolista pronto sacaría su mejor carta. Pero claramente, no se trata de ninguna venganza ni plan armado para hacerles daño, pues afortunadamente, ella se encuentra ya en otra fase de su desamor, e indiscutiblemente, ahora se debe a su música, sus fans y sus hijos. Sin embargo, no perdería la oportunidad de brillar, y lo que hizo dejó a todos sin habla, pues cuando muchos creyeron que escogería exclusivamente sus éxitos más emblemáticos y de los inicios, de pronto el público en pleno empezó a retumbar cuando le escucharon ejecutar su Bizarrap Music Sessions Vol 53 con más fuerza y garra que nunca. Y no es que Shakira eligiera solo un pequeño trozo de la canción, como lo hizo con sus temas más icónicos como Loba, Te Felicito, TQG, Hips Don't Lie, Ojos Así u Objection, sino que en el caso de Sesión 53 la interpretó por entero, saboreando la letra de principio a fin. Un tema que, como sabemos, tiene claras referencias a la infidelidad de Piqué y su nueva novia Clara Chía, y con su Pa' tipos como tú, en cuestión de segundos, logró demostrar una vez más por qué es una de las artistas más queridas y respetadas de la industria musical. Si algo pudimos palpar fue su gran valentía, profesionalidad y el enorme trabajo tras bastidores y el montaje que supuso un performance así.
Lo cierto es que no tuvo miedo de abordar ese tema tan candente y que le trajo tantas críticas, y hasta personas de su equipo de trabajo que se opusieron a que lo sacara a la luz. Pero ella es ante todo artista, y lo que hizo, nuevamente, estuvo cargado de tanta pasión, energía y perfección, que hizo erizar la piel a más de uno, y que toda la audiencia resonara al unísono. La actuación de Shakira alcanzó su punto culminante cuando en un gesto de absoluta audacia se lanzó al público y fue llevada en hombros hasta el centro del escenario, como toda una pro, casi como que si fuera una estrella de rock. En la puesta en escena hubo momentos clave que han dado mucho de qué hablar, como cuando el tan popular estribillo "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan", acompañado del icónico símbolo de triunfo y el sonoro clink clink, fue coreado a todo pulmón por la multitud, además de los contundentes versos en los que Shakira se refería a Piqué, como cuando le dice "perdón que te salpique", o cuando ya subida en la plataforma, al igual que cuando ejecutó este mismo tema en el show de Jimmy Fallon, alzando los brazos y mirando al cielo, cantó con toda su fuerza. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Llama muchísimo la atención cómo todo el auditorio en pleno coreó la letra de memoria, considerando que se trata de un evento de renombre mundial que tuvo lugar en Estados Unidos, y lo hicieron en español, demostrando una vez más el triunfo millonario de Shakira, y particularmente en aquellos versos en los que todos sabían perfectamente estaban dedicados a Clara Chía. Así concluyó su presentación de manera épica, mientras los fanáticos en el recinto y los televidentes en todo el mundo no pudieron contener su entusiasmo y admiración por la artista latina. Sin embargo, el hecho de que Shakira hubiera decidido cantar y bailar canciones como Te Felicito y Sesión 53, en las que saca a colación la infidelidad de su expareja, no quiere decir en absoluto que no lo haya superado. Todo lo contrario, se trata de una apuesta ganadora, para gritarle al mundo sobre todo que la Shakira de los 90 estaba ahí para hacer vibrar a sus fanáticos de todos los tiempos, pero que también esa Shakira ya no es la de antes. Ha resurgido como el ave fénix y ha venido para quedarse. Pues fue precisamente con Sesión 53, en medio de su herida profunda por la traición, cuando logró posicionarse en el top 10 de la lista Billboard Hot 100 con una canción en español, además de ser la canción latina y el videoclip latino más reproducidos en Spotify y YouTube en 24 horas, y la canción latina que más rápido consiguió 100 millones de vistas en YouTube junto a TQG con Karol G. Por todo esto, Shakira también fue nombrada Mujer Latina del Año por la revista Billboard. Se llevó 8 premios Juventud, entre los que se encontraba la distinción de Agente de Cambio, y como era de suponer, también ganó el premio a Mejor Canción para mi ex. Recordemos que fue desde que Piqué comenzó a hacer público su nuevo amor, y particularmente durante el apogeo de Sesión 53, cuando las redes sociales comenzaron a convertir en carne de cañón a la joven catalana, y cuando habría pasado sus peores días en medio de una fuerte crisis de ansiedad por la persecución de la prensa. ¿Qué dirá ahora el exfutbolista y su novia al ver que es el mundo entero el que reconoce y premia el poderío y fuerza de Shakira? Déjanos saber tu opinión y síguenos para más vídeos.